Hola chicos, iniciamos la semana 23. En este primer día trabajaremos la segunda parte de la actividad titulada Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, correspondiente al área de personal social. Y lo que se busca lograr con esta actividad es proponer alternativas para disminuir la vulnerabilidad de las personas ante fenómenos naturales. Conociendo la meta, es bueno que empecemos recordando qué es vulnerabilidad. Pues bien, la vulnerabilidad es la condición por la cual una población está en peligro de ser afectada por un fenómeno de origen humano o natural. Para saber si somos o no vulnerables, es importante que nos preguntemos, ¿vulnerable a qué? ¿Será a un deslizamiento? ¿A un incendio? ¿A una inundación? Por ejemplo, las poblaciones costeras son más vulnerables a sufrir los efectos de los maremotos. En cambio, las poblaciones que viven en las zonas montañosas, por estar en lugares más altos y lejos de la costa, son menos vulnerables de sufrir estos efectos. Por otro lado, quienes viven en las montañas son más vulnerables a ser afectados por los deslizamientos, en comparación a aquellas poblaciones asentadas o ubicadas en las llanuras donde no hay pendientes. Así que es muy bueno preguntarnos, ¿y mi comunidad, nuestra comunidad, a qué es vulnerable? Por lo tanto, chicos, ser vulnerable es como decir que somos débiles frente a esa amenaza en específico, por ejemplo, un incendio, sismo o huaico. Y de ahí que resultemos heridos o afectados los seres humanos y los animales, pero también resultan dañadas las casas y las diversas instituciones, por ejemplo, las escuelas, que muchas veces han sido construidas con materiales inadecuados, haciendo esto que sean poco resistentes frente a estos fenómenos como los terremotos, lluvias, huaicos. Así que ser vulnerable también tiene que ver con la capacidad, o mejor dicho, incapacidad que tienen las personas y comunidades para proteger su ambiente, su entorno, el cual habitan, evitando así que se dé un desastre. En la actividad del día viernes, que fue la primera parte, vimos que muchas veces las malas decisiones de las personas a la larga provocan que ellos mismos sean afectados por los fenómenos naturales. Ahora leamos los siguientes titulares de noticias. Huaicos inundan casas y calles tras activación de quebradas. Las fuertes lluvias activaron varias quebradas en la sierra del país y se desencadenó una inundación. El agua y el lodo arrasaron con casas, mercados y vehículos. Fecha 20 de febrero 2020. Siguiente titular. El huaico se llevó a mis animalitos y destruyó toda mi casa. Este es el testimonio de un sobreviviente que perdió su casa debido a un huaico. Este hecho ocurrió en la selva del país. Fecha 23 de marzo 2017. Último titular. Otro huaico obstruye carretera que conecta importantes ciudades del país. La carretera fue bloqueada por un huaico, motivo por el cual muchos viajeros quedaron varados en la carretera. También quedaron varadas cargas de productos de primera necesidad. Fecha 15 de febrero 2016. Luego de leer, reflexionen y respondan en base a estas preguntas.
¿Qué fenómeno natural afectó a las personas según las noticias? ¿Crees que hayan sido vulnerables por el factor de exposición? ¿Por qué? Recuerden, el término exposición lo vimos en la primera parte de esta actividad. Así que pueden volver a revisar a qué se refiere este término y así puedan responder la pregunta. ¿En qué lugares ocurrieron los huaicos de acuerdo a las noticias? ¿En qué mes del año ocurrieron? ¿A qué estación del año corresponden estos meses? ¿Por qué suelen ocurrir huaicos en esa estación? ¿Crees que las personas afectadas por los huaicos han estado preparadas para afrontarlos? ¿Por qué? ¿Qué podríamos hacer para estar preparados y disminuir la vulnerabilidad ante la posible ocurrencia de un huaico? Tengan en cuenta lo siguiente, chicos. Un huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua que mezcla lodo y bloques de roca de grandes dimensiones y se moviliza a gran velocidad a través de quebradas o valles. También los huaicos se producen en época de lluvias, entre diciembre y abril, que en la mayor parte del Perú coincide con la estación de verano. Los huaicos y otros fenómenos naturales por sí solos no causan daños. Y por último, tengan en cuenta que muchas veces las personas se vuelven vulnerables cuando se exponen a ellos. Por ejemplo, cuando construyen sus casas cerca de las laderas o en los cauces de los ríos. Así que es muy importante estar preparados ante los huaicos u otros fenómenos naturales que pudieran ocurrir y afectarnos. Según el INDECI, cada familia debe tener un plan de emergencia ante algún desastre. Por lo tanto, chicos, ser vulnerable es como decir que somos débiles frente a esa amenaza en específico, por ejemplo, un incendio, sismo o huaico. Y de ahí que resultemos heridos o afectados los seres humanos y los animales, pero también resultan dañadas las casas y las diversas instituciones, por ejemplo, las escuelas, que muchas veces han sido. También encontrarán cómo elaborar o qué tener en cuenta para elaborar un croquis de la vivienda y sus alrededores. Y se darán cuenta la utilidad de este croquis. Además, volverán a recordar, porque seguramente ya tienen una idea de lo que debe contener una mochila de emergencia. Y finalmente encontrarán en esta ficha cómo elaborar una tarjeta de información familiar. Así que luego que lean ustedes el texto propuesto, van a responder estas preguntas. ¿Tu barrio o comunidad está expuesto a algún peligro o desastre originado por un fenómeno natural como el huaico? ¿Cuál? ¿En qué época del año se presenta con mayor frecuencia este fenómeno natural? ¿Tu familia tiene un plan de emergencia ante el desastre que puede ser originado por un fenómeno natural? ¿Cuáles son los lugares seguros en tu barrio o comunidad en caso ocurra algún desastre originado por un fenómeno natural? ¿Cuáles son las rutas de evacuación? ¿Tienen preparada en casa una mochila de emergencia? ¿Qué debe contener esta mochila?
¿Para qué serviría esta mochila en caso de algún desastre originado por un fenómeno natural? ¿Qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudar en caso de desastre o emergencia? Comisaría, bomberos, Cruz Roja, etcétera. ¿Sabes cuáles son los números de emergencia? Muy bien, chicos, estas son las preguntas en base a la información propuesta. Que no quede solo en papel sus respuestas, chicos, sino que lo apliquen. Son pocas las personas que, por ejemplo, tienen su mochila de emergencia, porque a veces pensamos que no nos va a pasar, pero los fenómenos naturales no avisan. Así que nos corresponde a nosotros como ciudadanos estar preparados para poder enfrentar los daños de estos fenómenos naturales. En nuestras manos está nuestra propia seguridad. Dicho esto, y teniendo en cuenta el peligro de desastre originado por un fenómeno natural que puede afectar a tu barrio o comunidad en el momento menos pensado, y además teniendo en cuenta también la información del plan familiar de emergencia que leyeron, ustedes primero dibujarán un croquis de su casa y barrio. Identifiquen las zonas seguras, zonas vulnerables y rutas de evacuación a utilizar ante la presencia de un fenómeno natural que pueda afectar a tu barrio o comunidad. Ok, chicos, entonces cogen una hoja y empiezan a dibujar su croquis. Primero de su casa. Identifiquen en su propia casa cuáles son las zonas seguras y cuáles son las zonas vulnerables. Porque muchas veces ante un fenómeno natural en el mismo instante tal vez no podemos salir. Así que si nos toca quedarnos dentro de la casa, es importante conocer cuál es la zona segura en la que me puedo quedar y cuál es la zona vulnerable de la cual me debo alejar en este momento del fenómeno natural. Pero si nos toca salir de casa, pues es muy importante conocer por dónde debo salir. Recuerden, el fenómeno natural por sí solo no causa daños, sino que son nuestras propias acciones muchas veces. Imagínense que llegó el fenómeno natural y nosotros no sabemos por dónde evacuar. Vamos a empezar a desesperarnos y a salir por donde se pueda. Y muchas veces esas salidas van a ser zonas vulnerables. Y en lugar de buscar nuestra seguridad, pues vamos a ir directamente al peligro. Ok, chicos, entonces primero empiecen por reconocer estas zonas en su propia casa y luego abarquen su barrio, la zona más cercana a su casa. Luego de este croquis, escriban una propuesta de acciones a realizar antes, durante y después del desastre originado por un fenómeno natural. Aquí se presenta una propuesta, un esquema, un ejemplo de esquema que pueden utilizar para escribir sus propuestas, en la cual se mencionará 3 momentos importantes: antes, durante y después de. Y además de eso, elaborarán su tarjeta de información familiar. En la ficha se dio un ejemplo. Básicamente son los datos de ustedes, del papá, de la mamá, de algún familiar que suela frecuentar mucho la casa y los teléfonos de emergencia de las instituciones que pueden ayudarnos ante la ocurrencia de un fenómeno natural. Y como siempre, chicos, se recomienda reunirse en familia y comentar lo que se viene realizando.
El día de hoy pueden comentar acerca de las noticias leídas, de la importancia de estar preparados para afrontar algún fenómeno natural que pudiese afectar al barrio. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas medidas, esas acciones para estar preparados? Estaría tener un plan familiar de emergencia, contar con una mochila de emergencia, además de tarjetas de información, entre otros. Luego de comentar, es importantísimo, es bueno que en familia escriban un compromiso para poner en práctica la propuesta de acciones ante la presencia de un fenómeno natural. Vuelvo a repetirles, chicos, que esta actividad no se quede en el papel, sino que tratemos de, en la medida de lo posible, poner en práctica. Culminan el día de hoy realizando la reflexión. Responden, ¿cómo te ayudarán a afrontar situaciones de desastre las acciones de tu propuesta? El texto, Plan Familiar de Emergencia, ¿te ayudó en la elaboración de tu propuesta de acciones? ¿Cómo? ¿Qué de lo aprendido en esta actividad te puede servir para crear tu juego? Aquí se menciona la creación de un juego, chicos. En los próximos días hay una actividad destinada a crear un juego en base a las estaciones. Por ahí ya vayan teniendo algunas ideas para el día de la actividad. Y finalmente completen el siguiente cuadro. ¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Y cómo lo logré? Ustedes mismos autoevalúen sus avances.